Aunque Internet ahora es parte de la vida diaria de todos, aún hay mucho debate sobre si tener acceso al mundo entero las 24 horas del día es realmente positivo o un efecto francamente negativo para la sociedad. Por un lado, permite que te comuniques con prácticamente cualquiera tan rápido como sacar tu celular y pasar de largo todos esos artículos de noticias que tu abuela te mandó por Facebook. Por otro lado, probablemente esto resultará en la completa destrucción de la privacidad, de la verdad objetiva e incluso de la democracia misma. Así que, en general, la respuesta sigue siendo incierta. Dicho esto, hay algo en lo que la mayoría de la gente puede estar de acuerdo sobre Internet: su efecto negativo en la percepción de la realidad. En sitios como Instagram, una plataforma en la que casi todo lo que ves está altamente editado, filtrado y revisado antes de que alguien lo suba, las personas pueden crear una versión de sí mismas que apenas refleja la realidad, si es que lo hace. Esto es un gran problema, porque aquellos que pasan demasiado tiempo obsesionándose con las vidas perfectas de otras personas en Internet, inevitablemente sienten la compulsión de embellecer sus propias vidas para aparentar la misma perfección. Para muchos, esto puede no ser una sorpresa, pero para otros, especialmente los jóvenes que nacieron después del auge de las .com, no darse cuenta de lo falso que es Internet representa un peligro real, ya que el problema tiene un efecto acumulativo. Si este ciclo vicioso continúa sin freno durante años, tendremos una generación en la que 1 de cada 5 adolescentes dirá que nunca se ha tomado una selfie sin filtro en toda su vida. Esa es una estadística real, amigos. Pero el problema va aún más allá. Así como muchas personas editan sus fotos para parecer más delgadas, más altas o menos calvas, muchos también interpretan mal los detalles de sus vidas para mantener esa ilusión de perfección. Para algunos, esto simplemente significa no publicar sobre los aspectos negativos de sus vidas, como una enfermedad recién diagnosticada o la muerte de un familiar, pero para otros, significa inventar completamente partes de sus vidas frente a la cámara, incluyendo sus relaciones con otras personas. En este episodio de Mentes Enfermas, vamos a echar un vistazo a una familia, la familia Watts, de Frederick, Colorado, quienes vivían sus vidas de la forma que acabo de describir. En línea, parecían tan felices como cualquier familia moderna estadounidense podría estarlo, pero detrás de escena, innumerables secretos y dolores bien escondidos los estaban llevando rápidamente hacia el desastre. La pesadilla comenzó alrededor de la 1:40 de la tarde del 13 de agosto del 2018, cuando la línea de la central de la policía del condado de Frederick recibió una llamada de una mujer llamada Nicole Atkinson. Según Nicole, estaba preocupada por su amiga Shanann Watts, porque no había respondido a sus llamadas ni mensajes de texto en toda la mañana y había faltado a una importante cita médica, algo completamente fuera de lo normal para ella. Como su amiga, Nicole le dijo al teleoperador que había conducido hasta la casa de Shanann en el número 2825 de Saratoga Trail para ver si estaba bien. Sin embargo, al no recibir respuesta en la puerta y al notar que el Lexus blanco de Shanann seguía en el garaje, su preocupación aumentó. Shanann era diabética, comentó Nicole, y no se había sentido bien en los últimos días. También tenía 2 hijas pequeñas, Setze, de 3 años, y Bella, de 4, ninguna de las cuales respondió cuando Nicole llamó desde la puerta principal de la casa. Con toda la evidencia que tenía en ese momento, Nicole temía que Shanann se hubiera desmayado y necesitara asistencia médica inmediata, por lo que llamó al 911 para solicitar una verificación de bienestar. Varios minutos después, el oficial Scott Coonrod del Departamento de Policía del Condado de Frederick llegó a la casa para encontrarse con Nicole. Salió, saludó a Nicole y a su hijo de 17 años, Nicholas, quien estaba junto a ella, y luego miró más allá de ellos hacia la gran casa amarilla de los Watts. Era una construcción reciente, moderna, y estaba bien encajada en un vecindario de casas similares que la rodeaban por todos lados. Tratando de explicar la situación, Nicole le dijo a Coonrod que ella y Shanann habían estado fuera de la ciudad en una reunión de negocios en Arizona los últimos días y acababan de regresar la noche anterior.
La misma Nicole fue quien dejó a Shanann en su casa alrededor de la 1:20 de la madrugada, aproximadamente 12 horas antes. Esa fue la última vez que la había visto o hablado con ella, y hasta donde Nicole sabía, Shanann planeaba dormir inmediatamente, ya que no se sentía bien y estaba embarazada de 18 semanas. La cita médica que Shanann había perdido era una revisión de emergencia para verificar la salud de su bebé. Sin querer perder tiempo, Coonrod rápidamente intentó contactar a Shanann o a sus hijas. Tocó la puerta principal, llamó y luego se dirigió a la entrada trasera de la casa, golpeando y asomándose por cada ventana mientras avanzaba. En la parte trasera de la casa, subió a una terraza alta de madera y golpeó varias veces en la puerta corrediza de vidrio. Luego llamó nuevamente, sin recibir respuesta. Luego volvió a la entrada principal para reunirse con Nicole. Lamentablemente, Coonrod explicó que aún no tenía causa probable para entrar a la casa, ya que todas las cortinas estaban cerradas y no había visto nada que indicara que Shanann estaba en peligro inmediato. Esto significaba que, en ese momento, lo único que podía hacer era seguir intentando hacer contacto desde afuera, hasta que surgiera algún motivo que justificara su entrada, si es que surgía. Nicole le informó entonces a Coonrod que conocía el código de la puerta principal de Shanann, pero que no podía abrirla más de unos pocos centímetros porque el pestillo de seguridad estaba trabado desde adentro. A su solicitud, Nicole ingresó el código, y luego los tres se turnaron para gritar a través de la estrecha abertura, intentando llamar a Shanann, Bella o Cece para que se acercaran a la puerta y observando con atención cualquier señal de movimiento desde el interior. Cuando esto no funcionó, Coonrod preguntó sobre el paradero del esposo de Shanann, Christopher Watts. Según Nicole, ella había contactado a Chris varias veces esa mañana para ver si él tenía alguna información, pero Chris negó saber algo. Le dijo que había dejado a Shanann en la cama esa mañana alrededor de las 5 de la madrugada y que ella mencionó algo sobre una cita de juego para Bella y Cece. No preguntó con quién sería la cita, dónde iban a estar o cuándo regresarían. Cuando Nicole señaló que el Lexus de Shanann seguía en el garaje y le pidió a Chris que regresara a casa lo antes posible, él le dijo que no se preocupara porque probablemente Shanann y las niñas habían sido recogidas por sus amigas y regresarían pronto. Cuando Nicole le pidió nuevamente que volviera solo un momento para abrir la puerta del garaje y permitirle entrar, Chris dijo que no podía, ya que, como operador en un campo de petróleo en el desierto, a muchos kilómetros fuera de la ciudad, no podía dejar todo en un instante para hacer el largo viaje de regreso a Frederick. Luego, tranquilizó a Nicole diciéndole que Shanann estaba bien y que la llamaría pronto. Insatisfecha, Nicole le dijo a Chris que, si no regresaba de inmediato, llamaría a la policía, y al escuchar esto, Chris le pidió que esperara porque, si ella estaba tan preocupada, él podía estar allí en 45 minutos. Nicole accedió, colgó el teléfono y esperó su llegada. Una hora después, aún no había señales de él, y fue entonces cuando se atrevió a llamar al 911. Sintiendo que ahora tenía un mejor entendimiento de la situación, Coonrod pidió el número de teléfono de Chris para hablar directamente con él. Cuando lo hizo, Chris respondió y confirmó todo lo que Nicole había dicho sobre la cita de juego, y le reveló que aún estaba en camino, atrapado en tráfico pesado en la autopista, pero que estaba a solo 5 minutos. El oficial colgó el teléfono y, sintiéndose incómodo, pidió por radio a su supervisor. Unos minutos después de hablar con Coonrod, Chris Watts estacionó su camioneta de trabajo junto a la acera en Saratoga Trail y salió saludando al oficial. Con una altura de 1,78 m, Chris vestía una camiseta de manga larga de color gris y tenía gafas de sol en la cabeza sobre su cabello castaño y corto. Estaba sucio, como era de esperarse en alguien que trabaja en un campo de petróleo, pero en general parecía sorprendentemente bien arreglado en comparación con Nicole y Nicholas. A pesar de la urgente situación, Chris se presentó y estrechó la mano del oficial antes de abrir la puerta del garaje e invitarlos a entrar. Mientras los cuatro pasaban por el garaje, Nicole señaló que ambos asientos de seguridad de Bella y Cece seguían abrochados en el asiento trasero del auto de Shanann.
Esto sugería que no habían pedido un aventón, como Chris había dicho, porque esos asientos de seguridad eran los únicos que la pareja tenía. Luego, mientras Nicole le explicaba la situación a la madre de Shanann por teléfono, Coonrod recorrió la casa habitación por habitación buscando alguna señal de la madre desaparecida. Revisó las habitaciones, los baños, la sala de estar y el amplio sótano sin terminar, pero sin suerte. Al pie de la escalera principal de la casa, notó que había una maleta grande, la misma que Shanann había usado en el viaje con Nicole el día anterior y que aún no había sido desempacada. En la cocina, el bolso de Shanann, que contenía su licencia de conducir y su billetera, estaba sobre el mostrador. Estos eran artículos que obviamente no dejaría en casa voluntariamente. Sin embargo, aparte de esas cosas, nada más parecía fuera de lugar. Todo, desde los muebles hasta los juguetes de los niños, estaba excepcionalmente ordenado y organizado, y no había señales de violencia o de un allanamiento. Las camas de las niñas estaban hechas, e incluso el baño de Shanann estaba impecable, como si los tres simplemente hubieran desaparecido en el aire sin llevarse absolutamente nada. Al subir las escaleras, se encontraron más indicios que apuntaban hacia esta conclusión. Tanto Shanann como las niñas tenían medicamentos recetados, y los frascos de cada una estaban aún en el botiquín de la familia, intactos. Lo único que Chris pudo identificar de inmediato como desaparecido de la casa eran las mantas de Bella y Cece. Dijo que nunca salían de casa sin ellas y que llorarían si se les olvidaban. Chris afirmó no saber a dónde había ido su familia, pero creía que se habían ido con prisa. Estaba aferrándose a la esperanza de que estuvieran seguras en algún lugar, aunque Nicole no podía creerlo. El siguiente descubrimiento solo confirmó sus sospechas. Después de buscar brevemente, Chris encontró el teléfono celular de Shanann atascado entre dos cojines del sofá en la sala de estar de arriba. Le entregó el teléfono a Nicole en silencio, poniéndolo frente a ella. El par y Coonrod se quedaron mirando el teléfono en silencio. Para el oficial era solo un celular, pero para Chris y Nicole la implicación era obvia. Verán, Shanann no era una usuaria casual de su teléfono. Por su propia admisión, su teléfono era su vida. Esto era porque era muy activa en redes sociales y había logrado obtener un considerable número de seguidores como influencer. Para sus seguidores, ella publicaba actualizaciones diarias que incluían videos de momentos familiares conmovedores, citas de juegos, fiestas de cumpleaños y otros eventos especiales. Nunca iba a ningún lugar sin su cámara, por miedo a perderse algo digno de recordar. Además, Shanann también trabajaba como agente de ventas directa para Albel, una empresa de marketing multinivel, y vendía y distribuía parches, pastillas y batidos para perder peso, así como suplementos dietéticos. Según Nicole, siempre estaba trabajando, y su celular era la única forma en que sus clientes la contactaban. Incluso en sus días libres, o cuando no se sentía bien, Shanann intentaba vender a cualquiera que se le cruzara, ya que su trabajo era algo de lo que se sentía muy orgullosa. En este punto, Nicole le preguntó a Chris si sabía la contraseña del teléfono, pero Chris dijo que no. Nicole pudo adivinarlo. El código de 6 dígitos era la fecha de nacimiento de una de sus bebés. Al revisar el registro de llamadas, descubrieron que Shanann no había hecho ninguna llamada ni enviado mensajes esa mañana, lo que indicaba aún más que nadie había ido a recogerlas. Tratando de entender el estado de ánimo de Shanann, Coonrod le preguntó a Chris cómo había estado actuando esa mañana cuando él salió, y Chris dijo que ella parecía completamente normal. Habían hablado brevemente en la cama después de que Nicole la dejó alrededor de las 2 de la madrugada, pero ella no le había indicado que algo estuviera mal. Él salió hacia el trabajo antes del amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, mientras ella aún estaba en la cama. Después de esto, Chris volvió a buscar en la habitación principal y descubrió el anillo de bodas de Shanann sobre su mesita de noche. Fue entonces cuando le reveló a Coonrod que él y Shanann estaban buscando activamente el divorcio. Coonrod le preguntó cómo iban las cosas y Chris respondió:
civilizadas. Mientras otros oficiales y detectives llegaban a la casa, Chris y el oficial Coonrod cruzaron el estrecho césped que separaba la casa de Chris de la de su vecino, Nathaniel Trinastich. Afortunadamente para la investigación, Nathaniel tenía un sistema de seguridad extenso que incluía una cámara activada por movimiento que apuntaba hacia el camino de entrada y el garaje de los Watts. Cuando escuchó que la esposa e hijas de Chris estaban desaparecidos, hizo lo que cualquier buen vecino haría y se ofreció a mostrarles las grabaciones de esa mañana y de la noche anterior. Todos estaban reunidos alrededor de la televisión en la sala de estar de Nathaniel, observando la grabación que mostraba a Nicole dejando a Shanann la noche anterior. En otro video grabado varias horas después, se veía a Chris retrocediendo su camioneta hacia el garaje para cargar sus herramientas de trabajo. Sin embargo, lo que ninguno de los videos mostraba era a Shanann o a las niñas saliendo de la casa en ningún momento. No había grabación de ese evento, ya que aparentemente nunca sucedió. Al ver que las grabaciones no proporcionaban ninguna pista, Chris se dispuso a salir de la casa de su vecino y hablar con un nuevo detective que acababa de llegar a la escena. Pero Coonrod aprovechó esta oportunidad para hablar a solas con Nathaniel. Quería ver si Nathaniel sabía algo más que pudiera ser útil para la investigación. Y esto resultó ser una decisión acertada, porque el vecino, algo curioso, tenía una gran cantidad de información, sin necesidad de que se lo pidieran. En cuanto Chris estuvo fuera de su alcance auditivo, Nathaniel afirmó que Chris no estaba actuando normal. Obviamente, reconoció que el hombre estaba afectado por toda la situación, pero los comportamientos que mostró mientras revisaba las grabaciones, balancearse de un lado a otro, hablar con nerviosismo y respirar profundamente cada pocos segundos, como si estuviera al borde de un ataque de pánico, le parecieron a Nathaniel completamente fuera de lugar. En realidad, aunque Nathaniel no quiso decir nada mientras Chris estuvo junto a él, reveló que Chris nunca cargaba sus herramientas para el trabajo en la mañana, porque nunca las descargaba en la noche. Usualmente, Chris estacionaba su camioneta en la acera y llevaba todo lo que necesitaba para el trabajo en sus brazos. Una lonchera, una botella de agua y una mochila para su laptop eran las únicas cosas que normalmente llevaba consigo. Nathaniel nunca había visto a Chris retroceder su camioneta hasta la puerta del garaje de esa manera, y de manera no muy sutil, insinuó que probablemente estaba tratando de cargar algo más en la camioneta. Sin embargo, debido al ángulo de la cámara, la grabación no mostraba el interior del garaje ni lo que se había cargado. Esto, por supuesto, preocupó a Coonrod, y lo que Nathaniel dijo a continuación fue aún más inquietante. Oficialmente, Chris y Shanann aún no habían anunciado su divorcio, pero Nathaniel sugirió que la pareja debía estar teniendo problemas maritales, ya que en múltiples ocasiones los había escuchado gritarse el uno al otro hasta altas horas de la noche. De hecho, esto se había vuelto tan común que Shanann y sus hijas habían estado fuera de la ciudad durante varias semanas antes de su reunión de negocios. Ella se había quedado con su familia en Carolina del Norte, y Nathaniel pensó que Shanann intentaba distanciarse de Chris por su comportamiento abusivo. Obviamente el divorcio no era tan civilizado como Chris había sugerido. De vuelta en la casa de los Watts, los detectives estaban contactando a la familia de Shanann y preparándose para presentarle a Chris un formulario de consentimiento que les permitiría registrar su casa de arriba a abajo en busca de pruebas. Sin dudarlo, Chris accedió y dijo que podían hacer lo que necesitaran para encontrar a su familia. Luego de que llegaran más oficiales, hicieron exactamente eso. Comenzaron a revisar cada rincón de la casa, incluso arrodillándose para examinar la alfombra y los rodapiés en busca de gotas de sangre o cualquier indicio que pudiera pasar desapercibido. No encontraron nada, ni sangre, ni señales de una pelea, ni rastros de una limpieza. Aparte de que todas las posesiones importantes de Shanann aún estaban en la casa, nada parecía fuera de lugar. Nada, excepto por una cosa: faltaban las sábanas de la cama del cuarto principal. Revisaron la lavandería, pero no pudieron encontrarlas. Pero mientras registraban el bote de basura de la cocina, encontraron una sábana y 2 fundas de almohada metidas dentro.
No había rastro de la sábana ajustable que completaría el juego de cama. Sabiendo que el caso requería ayuda adicional y que las primeras 24 horas en cualquier investigación son las más críticas, los investigadores llamaron de inmediato al FBI para recibir asistencia especial. También solicitaron la ayuda de voluntarios que comenzaron a recorrer el vecindario alrededor de la casa de los Watts, repartiendo volantes a las personas que pasaban. Incluso Chris apareció en las noticias de la noche para hacer lo que él creía era un llamado sincero, suplicando información. Sin embargo, para aquellos que veían desde casa, esta súplica resultó fría y artificial. Ignorando lo que Chris decía y enfocándonos solo en su actitud, parecía totalmente despreocupado. Visualmente, también estaba bien arreglado y descansado, algo que no se esperaría de alguien cuya esposa e hijas estaban desaparecidas. Al ver esta entrevista en vivo, el FBI entendió que era momento de investigar más a fondo a Chris y Shanann Watts. Por lo general, los problemas maritales entre dos personas no famosas no son tan relevantes como para que se oculten tan cuidadosamente. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, Shanann no era exactamente una persona común. En línea, era una pequeña influencer que intentaba mostrarse como una esposa y madre ideal, lo que requería mostrar su relación con Chris de la mejor manera posible. Esto significaba que su perfil de Facebook estaba lleno de fotos de ellos y sus hijas, sonriendo para la cámara, riendo juntos y mostrando una vida aparentemente feliz. Como resultado, los numerosos seguidores de Shanann, incluidos la mayoría de su familia y amigos, no tenían idea de que la pareja estaba teniendo problemas maritales, mucho menos que estos problemas estaban acercándose rápidamente al divorcio. Para darles una idea de cuán artificial se había vuelto su relación, Shanann había estado publicando actualizaciones en Facebook hablando de cuánto extrañaba a Chris todo el tiempo que estuvo con sus padres en Carolina del Norte para escapar de su abuso. Pero esta tendencia de fingir cosas ante la cámara no era nueva para la pareja. Cuando la policía revisó el teléfono de Shanann, descubrieron que ella había estado creando contenido falso durante años. Por ejemplo, para anunciar su embarazo más reciente, Shanann publicó un video en Facebook que comenzaba con ella de pie revelándole a los espectadores que llevaba una camiseta que decía «Ups, lo hicimos otra vez», implicando claramente que estaba embarazada. En el video, Shanann da un paso detrás de la cámara, dejándola enfocada en un arco abierto y espera. Un momento después, Chris entra en la habitación, ve la camiseta, se ríe y luego va hacia ella. Se abrazan fuera de cámara y después Chris vuelve a cuadro para presentar con orgullo una prueba de embarazo positiva. Si este momento hubiera sido real, habría sido un momento dulce para la pareja, algo para atesorar como se presentó a sus seguidores. Sin embargo, esta no fue la reacción genuina de Chris, ya que él ya sabía que Shanann estaba embarazada antes de que la cámara comenzara a grabar. Los dos habían planeado toda la escena para hacer el anuncio más emocionante. Además, Chris no estaba emocionado en lo más mínimo por el embarazo, ya que los mensajes de texto en el teléfono de Shanann revelaron que la pareja había discutido un aborto no mucho antes de grabar el video. Esta fue solo una de las muchas situaciones que fueron falsificadas para la cámara, porque en realidad la familia Watts había estado fabricando contenido sobre su vida personal durante años. Ellos eran verídicos en las partes más importantes, como estar casados, tener 2 hijas juntos, en qué trabajaban, etc. Pero los detalles más pequeños eran todos fantasía. Parte de la razón por la que Shanann probablemente sintió la necesidad de presentarse de esta manera era debido a su trabajo. Como mencionamos antes, Shanann trabajaba para Albel, una empresa de marketing multinivel, que depende en gran medida de las redes sociales para promocionar y vender sus productos, lo que significaba que la gran presencia de Shanann en redes sociales le permitió convertirse en una vendedora extremadamente exitosa en la empresa. Sin embargo, a pesar de la naturaleza depredadora de algunas empresas de marketing multinivel, Shanann afirmaba ganar entre $65,000 y $70,000 al año, y su hogar y estilo de vida reflejaban eso. Ellos tomaban vacaciones frecuentes y viajes familiares,
conducían autos caros y usaban ropa bonita, nada de lo cual habría sido posible solo con el ingreso de Chris. Al revelar su divorcio, toda la imagen en redes sociales como una esposa y madre feliz se desmoronaría y posiblemente sus números de ventas habrían sido destruidos de la noche a la mañana. Obviamente, la revelación habría sorprendido a quienes conocían a la pareja. Sin embargo, los secretos que la familia Watts mantenía ocultos ante el mundo palidecían en comparación con los que Chris guardaba de Shanann. Según los mensajes de texto encontrados en su teléfono, ella sospechaba que su esposo tenía una aventura. Cuando la policía revisó el teléfono de Chris, encontraron fotos eliminadas de él con una de sus compañeras de trabajo, una mujer llamada Victoria Miller. Según la propia Victoria, ella era geóloga y trabajaba bajo contrato con el Departamento de Servicios Ambientales en el trabajo de Chris, y lo conoció un día en su oficina cuando él se presentó. En ese momento, Chris no llevaba su anillo de boda y ella no sabía que estaba casado. También dijo que, durante su interacción inicial, él era callado, amable y un excelente oyente, lo que inmediatamente la atrajo hacia él. Sin embargo, cuando Victoria luego se enteró por otro compañero de trabajo que Chris estaba casado, él le confesó en confianza que él y Shanann estaban buscando el divorcio y que ya no estaban involucrados románticamente. En la mente de Victoria, la relación de Chris y su esposa había terminado, y Chris era un hombre soltero. Ella no sabía que no se había presentado ningún papeleo, que nada había sido decidido oficialmente, ni que Shanann estaba embarazada del tercer hijo de Chris y tratando desesperadamente de resolver los problemas en su matrimonio. Obviamente, Victoria dijo en entrevistas posteriores que, si hubiera sabido que Chris y Shanann seguían juntos, no habría buscado una relación con él. Pero Chris les mintió a ambas durante meses. Ella no tenía idea de que era la amante secreta de Chris. Lo que ocurrió después fue bastante estándar en cuanto a aventuras se refiere. Después de charlar casualmente en la oficina durante unas semanas, Chris dio el siguiente paso invitando a Victoria a almorzar, donde a menudo hablaban sobre su inminente divorcio. Esto llevó a cenas, lo que llevó al romance, lo que llevó a que la pareja se encontrara regularmente después del trabajo para tener relaciones sexuales. Cuando los días de trabajo largos se convirtieron en noches en vela y Chris pasó de estar distante a mentalmente ausente, Shanann comenzó a sospechar que algo estaba pasando, pero no tenía pruebas. En los mensajes de texto intercambiados entre Shanann y sus amigas más cercanas, ella reveló que ella y Chris habían cancelado la fiesta de revelación de género planeada debido a los problemas no resueltos entre ellos. Algunos de los mensajes decían: «Tomé su mano durante la ecografía y no la tomó de vuelta». Otro: «Ha cambiado, no sé quién es. No me ha tocado en toda la semana, ni me ha besado ni hablado, excepto cuando intento averiguar qué está mal». Y otro más: «Lo único que puedo pensar, aunque no creo que sea capaz, es otra chica». En las semanas previas a la desaparición de Shanann, Victoria descubrió el embarazo, pero Chris dijo que el bebé no era suyo. Aseguró que Shanann le había sido infiel. Cuando los investigadores sentaron a Chris en una sala de interrogatorios, ya sabían gran parte de lo que les acabo de contar. Habían visto los mensajes de texto que documentaban la relación inestable de Chris y Shanann, así como la aventura secreta de Chris con Victoria. Sin embargo, mantenían sus cartas cerca del pecho. Aún no tenían evidencia física de que Chris estuviera involucrado en la desaparición, pero a estas alturas ya no quedaba mucha duda en sus mentes. Después de todo, siempre es el esposo. Mientras daba una declaración oficial durante el interrogatorio de 3 horas, Chris mantenía que la última vez que vio a Shanann fue la mañana de su desaparición y que no tenía idea de a dónde podría haber ido. También dijo que Shanann era la que quería el divorcio y que aún amaba mucho a su familia, esperando que pronto pudieran volver a trabajar en sus problemas, aunque no era optimista. Su teoría era que Shanann había tomado a las niñas y se había escapado del estado para estar con alguien más. Después de documentar todo lo que dijo y permitirle cavar su propio hoyo, el detective le reveló abiertamente que nadie en todo el departamento creía su historia y le preguntó por qué alguien debería creerle.
Chris entonces titubeó con una respuesta que implicaba que él era una persona confiable. Nuevamente negó haberle hecho algo a su familia, a sus hijas específicamente, y dijo que nunca podría hacerle daño a nadie. Continuó insistiendo en que solo quería que regresaran a casa. Cuando le preguntaron si él estaba teniendo una aventura, Chris lo negó sin dudarlo, sin saber que la policía había recuperado las fotos eliminadas y las conversaciones de su teléfono, aunque no se apartó mucho de su historia original. Había tantas inconsistencias evidentes para todos en la sala que Chris comenzó a sudar mientras estaba sentado en la silla caliente. Al ver esto, el detective quiso presionar más a Chris, aumentando la presión, pero para ese momento ya había pasado la medianoche. Así que, en lugar de eso, le preguntó si estaba dispuesto a regresar a la mañana siguiente para hacerse una prueba de polígrafo y limpiar su nombre. Chris aceptó y se fue a casa a dormir y regresó al día siguiente. Falló el polígrafo. Ahora, aunque los polígrafos generalmente se consideran poco confiables y no admisibles en los tribunales, Chris no solo falló, sino que lo hizo de manera estrepitosa. Según el administrador de las pruebas, los polígrafos se califican en una escala, y una puntuación superior a 2 se considera un aprobado, mientras que una puntuación por debajo de -4 se considera un fracaso. Chris obtuvo un -18. Después de esto, los interrogadores aumentaron la presión. No le dijeron a Chris su puntuación exacta, pero sí le dieron a entender que su culpabilidad era evidente, no solo por el polígrafo, sino por la falta de empatía que había mostrado por su familia desaparecida. Señalaron que no había derramado ni una sola lágrima durante todo el interrogatorio. También comenzaron a rechazar sus negativas de manera rotunda, insistiendo en que estaba ocultando algo. Cada vez que Chris protestaba su inocencia, ellos negaban con la cabeza y reafirmaban que simplemente no le creían. Para justificar su fallido resultado, Chris reveló su aventura con Victoria, diciendo que sus nervios lo habían traicionado porque había estado pensando en ella y en lo mal que sería para él y Shanann si su aventura llegara a hacerse pública. Pero esto tampoco funcionó. Cuando los detectives no cedieron, Chris se derrumbó y pidió hablar con su padre, Ronnie Watts. Ronnie había acompañado a Chris a la estación de policía ese día y estaba siendo entrevistado en otra sala. Después de una breve consideración, los oficiales accedieron, llevaron a Ronnie a la sala de Chris y los dejaron solos para que hablaran en privado. Sin embargo, las cámaras de seguridad seguían grabando. Mientras padre e hijo se sentaban uno al lado del otro, Ronnie le preguntó a Chris si había algo que necesitara contarle. Chris bajó la cabeza y cambió su historia. Según lo que Chris cuenta en la grabación, en las primeras horas del 13 de agosto, la noche en que Shanann regresó a casa de un viaje de negocios con Nicole Atkinson, la pareja tuvo una pelea en su habitación debido a la infidelidad de Chris, y Shanann salió furiosa de la habitación. Chris se quedó en silencio, pero después de escuchar un alboroto proveniente de la dirección de las habitaciones de las niñas, corrió a descubrir que Shanann estaba estrangulando a Cisse con sus propias manos. El cuerpo sin vida de Bella estaba junto a ellas y su piel estaba azul. Chris dijo luego que, en un momento de pura ira, provocado por la visión de los cuerpos sin vida de sus hijas, la mató y entró en pánico, deshaciéndose de los 3 cuerpos. Estupefacto, Ronnie suspiró, se llevó la mano a la cabeza y dijo: «Dios Todopoderoso, hijo». El padre de Chris luego le aconsejó que contratara a un abogado. Pero antes de que pudieran elaborar un plan de acción concreto, los oficiales volvieron a entrar en la sala y confrontaron a Chris por su confesión grabada. El 16 de agosto del 2018, solo 3 días después de la desaparición de Shanann, la Policía Estatal de Colorado llegó al campo propiedad de Anadarko Petroleum, la empresa donde trabajaba Chris. Allí comenzaron el angustiante proceso de buscar los cuerpos que Chris había admitido haber arrojado en el sitio. En el centro del campo había 2 tanques de petróleo crudo de 400 barriles llenos de una espesa mezcla de barro negro. También dentro de esos tanques estaban los cuerpos de Cisse, de 3 años, y Bella, de 4, esperando ser encontrados.
El sargento Armstrong era el encargado ese día, y después de subir por la escalera fija al costado de los tanques de 9 metros de altura, miró dentro a través de un pequeño puerto en la parte superior y ordenó que se drenaran los contenidos. Mientras los oficiales, bomberos y trabajadores comenzaban el proceso de drenaje, usaron un colador metálico para atrapar cualquier cosa lo suficientemente pequeña como para pasar por el tubo de drenaje. Después de que los tanques se vaciaran, el sargento Armstrong volvió a subir a la cima. Miró nuevamente a través de la abertura y vio lo que creía que era la forma de un pequeño cuerpo. En el fondo del tanque se desatornilló y retiró una tapa de acceso más grande para que los oficiales con trajes protectores pudieran entrar y comenzar su búsqueda. Pero esa búsqueda no duró mucho. Ambas niñas estaban dentro, tal como Chris había dicho que estarían. Después de tomar fotografías como evidencia, los oficiales comenzaron el cuidadoso proceso de levantar y sacar a las niñas de la mezcla apestosa. A menos de 100 metros de distancia, el cuerpo de Shanann fue encontrado boca abajo en una tumba poco profunda. La única razón por la que no estaba dentro del tanque con sus hijas era porque la tapa superior del tanque, la tapa que Chris había usado para arrojar los cuerpos, solo tenía 20 centímetros de diámetro. Cerca de allí, se descubrió la sábana desaparecida de la cama de Chris y Shanann, cubierta de tierra. Todo el proceso de recuperación duró aproximadamente 14 horas y los oficiales que habían entrado al tanque para recuperar los cuerpos tuvieron que someterse a un exhaustivo proceso de descontaminación para eliminar cualquier resto de crudo que hubiera tenido contacto con su piel. Después de tomar más fotografías e intentar, sin éxito, limpiar el aceite de los cuerpos, todos los cadáveres fueron entregados a la oficina del forense del condado. Allí se reveló que la causa de muerte de las 3 víctimas fue asfixia. Según el forense, una de las niñas también tenía profundas heridas en su cuerpo, como si hubiera sido forzada a pasar por la estrecha tapa. Cece tenía heridas defensivas que demostraron que estaba despierta y consciente de lo que estaba sucediendo cuando murió. El 15 de agosto del 2018, Chris Watts fue arrestado y 5 días después fue formalmente acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado, 1 por terminación ilegal de un embarazo y 3 cargos por alteración de un cadáver humano. Así es, aunque Chris afirmó que Shanann había sido quien mató a Cece y Bella, la policía simplemente no le creyó porque la evidencia no coincidía con su historia. El problema principal era que Chris había afirmado que caminó a la habitación de las niñas mientras Shanann estrangulaba a Cece con sus manos desnudas, pero el forense dijo que no había evidencia de estrangulamiento. El cuello de Shanann tenía marcas de estrangulamiento, pero las niñas probablemente fueron asfixiadas con una almohada o un objeto similar cubriéndoles la boca. Y si te preguntas por qué hay 5 cargos de asesinato en primer grado en lugar de 3, los 2 cargos adicionales se añadieron debido a una ley de Colorado que permite cargos adicionales cuando, y cito, una persona causa intencionadamente la muerte de un niño que aún no ha alcanzado los 12 años y la persona que comete el delito está en una posición de confianza con respecto a la víctima. Preparándose para la larga batalla legal, los fiscales principales recibieron una fecha para el juicio y comenzaron a organizar su evidencia. Sin embargo, mucho antes de que llegara esa fecha, algo inesperado ocurrió. Chris Watts se declaró culpable de todos los 9 cargos. Su razonamiento fue que quería evitar un juicio porque Colorado aún, en 2018, tenía la pena de muerte y estaba convencido de que no encontrarían un jurado imparcial. Para ese momento, las estaciones de noticias habían difundido su historia por todo el país, y era el hombre más odiado en todo el estado. El 19 de noviembre del 2018, Chris Watts recibió 5 sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, 48 años adicionales por la terminación ilegal del embarazo de Shanann y 36 años más por los 3 cargos de alteración de un cadáver. Fue luego entregado al sistema penitenciario de Colorado para comenzar a cumplir su condena de múltiples cadenas perpetuas. Ahora, por el bien de todos los que están familiarizados con este caso, no voy a dar más rodeos.
La historia de Chris de que Shanann había asfixiado a sus hijas fue una mentira, y sabemos esto porque él lo admitió más tarde. Originalmente, justo después de su sentencia, Chris afirmó que era inocente y planeaba apelar su declaración de culpabilidad y solicitar un nuevo juicio. Pero después de meses en prisión, confesó lo que realmente ocurrió. Ahora, desafortunadamente, antes de decirte lo que Chris ahora afirma, debo hacerte consciente de algo muy importante. Debido a que el caso de Chris nunca fue a juicio y no hubo un proceso de descubrimiento de evidencia, entrevistas o testimonios extensos de testigos, ni nada que típicamente resulta de los esfuerzos de la Fiscalía para prepararse para un juicio por asesinato, la policía no puede decir con certeza que la nueva versión de los hechos de Chris sea la verdad. Y dado que Chris ha demostrado ser un mentiroso en muchas ocasiones, esto significa que probablemente nunca sabremos con certeza qué ocurrió esa noche. Sin embargo, los investigadores han anunciado que la nueva línea de tiempo proporcionada por Chris está mucho más en línea con las evidencias que recopilaron durante su investigación inicial y, como tal, ahora ellos mismos la aceptan como un hecho. La razón por la que digo todo esto es simplemente para señalar que nada de lo que sigue fue comprobado jamás en un tribunal de justicia, así que no nos demanden. Según Chris, en las primeras horas del 13 de agosto, Shanann llegó a casa de una conferencia de negocios, se metió en la cama junto a él y lo despertó frotándole las manos por el cuerpo de una manera que indicaba que quería tener sexo con él. En ese momento, Chris dijo que el sexo se sintió como una prueba, como si ella estuviera tratando de evaluar si aún se sentía atraído sexualmente por ella y si había estado satisfaciendo sus necesidades con alguien más mientras ella no estaba. Dijo que participó en el acto sin pasión por obligación, pero se sintió culpable después. Después de que todo terminó, Chris dijo que se giró hacia su lado, lo que hizo que Shanann se agitara, lo que desató una discusión entre ellos. Pronto esta discusión se puso acalorada, y debido a que se sintió tan abrumado y atrapado por la situación, se subió encima de Shanann, la inmovilizó y comenzó a gritarle. Esto hizo que ella comenzara a suplicarle, diciéndole que le estaba haciendo daño al bebé, pero Chris dijo que no le importaba, porque en ese momento no podía pensar racionalmente. Quería estar con Victoria y veía a Shanann como lo único que lo estaba deteniendo. Chris luego rodeó su cuello con sus manos y la estranguló mientras ella se debatía desesperadamente bajo él. Cuando dejó de moverse, soltó su cuello, salió de la cama y notó que Bella estaba en la habitación mirando el cuerpo de Shanann, boca abajo, entre el desorden de las sábanas, y preguntó, ¿qué le pasa a mamá? Pensando rápido, Chris le dijo a Bella que Shanann estaba enferma y necesitaba ver a un doctor. Luego envolvió su cuerpo inerte en una sábana, ocultando su cuello y su cara hinchada de las niñas, y luego desechó las otras sábanas en la basura de la cocina. Luego, arrastró bruscamente el cuerpo inerte de Shanann por las escaleras, y mientras lo hacía, Cisse y Bella comenzaron a llorar. Sabían que su madre estaba herida y que Chris había causado eso. Estaban aterradas de él, pero también completamente dependientes de él. Después de estacionar su camioneta en el garaje, Chris cargó el cuerpo de Shanann en el asiento trasero de la camioneta, antes de colocar a Cisse y Bella en el asiento trasero, sin sus asientos de seguridad. Llorando, seguían preguntando, ¿está mamá bien? Chris les dijo que sí, pero las niñas no le creyeron. Él dijo que luego colocó una bolsa de basura sobre la cara de Shanann para que, en caso de que la sábana se deslizara, las niñas no vieran su rostro mientras las llevaba al desierto, al lugar de los tanques de almacenamiento de petróleo. Mientras conducía, las niñas se quedaron dormidas y Chris permaneció en silencio durante casi una hora. En ningún momento durante ese tiempo reconsideró lo que estaba a punto de hacer. Después de estacionarse junto a los tanques, Chris salió del asiento del conductor, abrió la puerta trasera de su camioneta y las mata, no quieres más detalles. Menos de una hora después, cuando sus compañeros de trabajo llegaron al lugar, dijeron que Chris se comportaba con normalidad, como si nada estuviera mal, y no fue hasta que anunció que necesitaba regresar a casa
para atender una emergencia familiar, que notaron un cambio en su comportamiento habitual. Esta emergencia era Nicole Atkinson amenazando con llamar a la policía. Mientras Chris contaba esta nueva historia a los investigadores, le preguntaron por qué había matado a Shanann y no simplemente divorciado de ella, pero Chris no pudo dar una respuesta. Se supone que, si no hubiera sido por la persistencia de Nicole, habría terminado su jornada laboral con normalidad, habría conducido a casa, se habría deshecho de las pertenencias importantes de Shanann, habría ajustado los detalles de su historia y luego habría reportado a su esposa e hijas como desaparecidas. Le habría dicho a la policía que ella se llevó a las niñas y se fue con otro hombre, y luego habría comenzado abiertamente a salir con Victoria, comenzando una nueva vida con ella, ahora que su vieja vida había terminado. Para los investigadores, este era el escenario más probable, y al parecer, Chris había estado planeando algo similar desde mucho antes. En una carta enviada por Chris a la autora de Crímenes Reales, Cheryl Cattle, autora de Letters from Christopher, The Tragic Confessions of the Watts Family Murders, reveló que había estado planeando el asesinato de Shanann durante semanas y que los eventos de la noche del 13 de agosto no fueron su primer intento de matar a su familia. Antes de eso, había suministrado a Shanann una gran dosis de oxicodona para inducir un aborto espontáneo. Este intento falló, pero pudo haber sido la razón por la que Shanann estuvo enferma durante su viaje de negocios con Nicole. Tal vez había dañado al feto sin lograr matarlo. En otras cartas, Chris también reveló que los asesinatos no fueron un crimen pasional como él afirmó al principio. Fueron calmadamente premeditados. Mientras acostaba a Cisse y Bella en sus camas la noche del 12 de agosto, Chris escribió que se dijo a sí mismo: «Esa es la última vez que voy a acostar a mis bebés. Sabía que iba a suceder el día anterior y no hice nada para detenerlo». Después de que el forense completara la evaluación de los cuerpos de Shanann, Cisse y Bella, fueron entregados a los padres de Shanann y se les permitió ser enterrados. Originalmente, la madre de Shanann, Sandra Arzuszek, solicitó la cremación para las tres, pero le dijeron que su solicitud no era posible para Cisse o Bella, porque sus cuerpos se habían vuelto explosivos después de haber estado sumergidos en petróleo por tanto tiempo. En su lugar, fueron embalsamados y enterrados dentro de un ataúd sellado, diseñado especialmente para evitar que los gases tóxicos y desechos se filtraran y contaminaran el terreno del cementerio. Sandra, en una entrevista con una estación de televisión local, comentó que lo más doloroso para su familia fue no haber podido despedirse en persona, ya que no pudieron realizar el funeral con los ataúdes abiertos, porque ninguno de los cuerpos estaba en condiciones para ser expuesto. Hoy, apenas 6 años después de los asesinatos, Chris Watts está recluido en una prisión fuera del estado, en la institución correccional de Dodge en Waupun, Wisconsin, por su propia protección. Esto se debe a que, si permanecía en Colorado, había un temor real de que fuera atacado por los demás reclusos debido a la naturaleza de sus crímenes. Ahora comparte celda con otro hombre, Marcus Johnson, quien fue condenado por matar a su propio hijo bebé sumergiéndolo en agua hirviendo. Según las autoridades, Chris y Marcus se cuidan mutuamente, protegiéndose de cualquier daño mientras realizan sus actividades diarias. Según el excompañero de celda de Chris, David Carter, Chris tiene una foto de Cisse y Bella clavada en la pared de su celda, pero se niega a colgar una foto de Shanann. Dice que Chris sufre frecuentemente de una pesadilla recurrente en la que 2 pequeñas niñas juegan a la pelota dentro de la celda mientras él duerme. Se niega a decir si esas niñas son Cisse y Bella, pero David supone que lo son. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,